Muy buenas tardes, estimados amigos. Esto es Epicentro, radio especializada en gestión de riesgos y protección civil. Estamos transmitiendo desde Quintana Roo. Hoy es 19 de abril. Les saluda su amigo Octavio Albores y comenzamos. Muy buenas tardes a todos, estimados radioescuchas. Con un clima bastante caluroso, les saludamos con muchísimo gusto y les recordamos que nos interesa muchísimo saber sus opiniones, comentarios o sugerencias. Esto lo pueden hacer a través de nuestros siguientes contactos. WhatsApp general 5546 185 719 y nuestro WhatsApp local 984 187 65 66. Les recordamos que estamos totalmente en vivo a través de nuestra página de Facebook. También nos pueden seguir a través de Twitter. Y si el día de hoy no pudieron escuchar y ver nuestro programa, lo pueden hacer el día de mañana en nuestro canal de YouTube, Radio Atogapan. Les recordamos también que tenemos programas todos los días de 4 a 5 p.m. y también de 6 a 7 p.m. De 12 a 1, Epicentro Tehuacán, Puebla, el día sábado. Y por supuesto también nuestros Epicentros blogs, en los cuales podrán leer a grandes especialistas. Esto lo pueden encontrar cada 15 días. Muy bien, muchas gracias. El tema de hoy es seguridad estructural y los requerimientos que se tienen en esta zona para cuestión de refugio anticiclónico. Para eso voy a hablar un poquito de nuestro invitado, solamente para que nos demos una idea de quién es. Él es ingeniero civil, es maestro en evaluación de inmobiliaria y industrial, tesis que todavía está en trámite. Es miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de Playa del Carmen o de Solidaridad. Él tiene también un registro municipal como director responsable de obra. De hecho, tiene una constructora también dedicado a lo que es base también del desarrollo de este estado, que es la construcción. Ha sido director responsable de obra de diferentes proyectos importantes de aquí de la zona. Tiene una serie de diplomados, entre los que destacan precisamente el de integración de programas internos de protección civil y una serie de diplomados en materia de construcción también. Para lo cual le damos la bienvenida al ingeniero Genaro Alamilla. Muchas gracias, ingeniero, por participar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes, antes que nada. Y bueno, pues aquí con mucho gusto para esta charla. Muchísimas gracias. Antes de empezar con el tema ya específico aquí con el ingeniero, quiero hacer algunas referencias en cuestión tanto de la Ley General de Protección Civil como su reglamento. En este caso podemos empezar a hablar, por ejemplo, de lo que es el caso de la Ley General de Protección Civil en el artículo 2, que nos habla en su fracción 12 sobre la continuidad de operaciones, y donde nos dice que es un proceso de planeación, documentación y actuación que debe garantizar las actividades sustantivas, ya sea de instituciones públicas, privadas, sociales. En este caso, pues van a ser privadas, y donde dentro de otras cosas que nos dice además por ser afectadas por un agente perturbador, que sería el caso de los huracanes, para nosotros, para el tema que vamos a tratar hoy, y dice que puedan recuperarse y regresar a la normalidad. Ahorita el ingeniero, que también se me pasó a comentar, él ya fue director de protección civil aquí en el municipio, entonces conoce él todo este trámite, todo el proceso. Además, como ingeniero, pues también le toca intervenir en las evaluaciones. También nos dice, en este caso, la misma ley, por ejemplo, a partir del artículo, de la fracción 22 de este artículo 2, nos habla de los fenómenos hidrometeorológicos, ¿no? Que es aquí donde vamos a ver todo lo relacionado precisamente a los huracanes.
Vamos a tener también, en el caso de la ley, otro concepto que se está manejando mucho hoy en día relacionado a la resiliencia, que es la capacidad de un sistema. Ahora lo vamos a interpretar para nosotros un sistema como el hotel, como el inmueble, para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse después del evento. Entonces, parte de lo que nos va a hablar el ingeniero precisamente tiene que ver con esa resiliencia que debe tener el inmueble, la empresa, para soportar estos eventos. La misma ley pues nos va a hacer mención a lo que son precisamente tanto los programas de protección civil. Nos va a hablar de una serie de requerimientos que debemos de tener en materia de protección civil, y que al final de cuentas pues todo esto se convierte en parte de esos requerimientos, como también lo es la gestión integral de riesgos, y donde dentro de esa gestión integral de riesgos nos hablan de que debemos de hacer los análisis de riesgos, pues obviamente para identificar esos peligros, para ver cómo nos van a impactar, en este caso cómo impactaría al inmueble, y posteriormente cómo lo tenemos que tratar. Ahora, como vamos a poder ver también, dentro de la gestión de riesgos nos hablan que debemos de tener conocimiento, el origen, la naturaleza de estos riesgos. En este caso van a ser los huracanes específicamente, identificar esos peligros, hacer su análisis, evaluarlos, la revisión de todo lo que tenga que ver con la mitigación si es que se requiere. Por otro lado, también en el caso de los programas de protección civil, que dice que deben de ser autorizados. Ahora, dentro de todos estos conceptos, actualmente, como ya la mayor parte de los colegas que nos escuchan y nuestros amigos, hablando de esta gestión de riesgos, pues también tenemos que ver el punto de prepararnos para atender la emergencia. Y dentro de los programas de protección civil hay una sección que dice, o que nos habla de la continuidad de operaciones. Y dentro de esta continuidad de operaciones vamos a tener, déjenme buscar ahora es el reglamento de la ley, donde nos va a hablar precisamente de los refugios alternos, que en este caso, pues ahorita el ingeniero que nos platique bien de qué se trata esto de los refugios. Pero por un lado, el hotel va a tener una cierta capacidad para el refugio, y posteriormente, si no tenemos esa capacidad, necesitaremos un refugio alterno. ¿Es así, ingeniero? Sí, es correcto, Octavio. Sí, para nuestro caso, como es zona turística, los hoteles, como parte de sus servicios que deben prestar a los huéspedes, pues los diferentes cónsules de los países que nos visitan, ¿no?, de la gente que nos visita en la zona, pues le piden a los hoteleros que cuenten con elementos de seguridad para sus huéspedes, y uno de estos muy importante es contar con la seguridad necesaria para en el caso de un huracán. Para eso es que se les pide que cuenten con un autorrefugio o con un refugio alterno en caso de que no sea posible evacuar a la totalidad de los huéspedes en el caso de un huracán. Entonces, allá es la parte que nos toca, pues ahora sí que mediante un convenio que hicimos hace algunos años, que ya lleva pues sí, varias administraciones municipales, hablan que se empezó a tocar el tema de la seguridad de los huéspedes para los huracanes. En el Colegio de Ingenieros Civiles hicimos un convenio con el ayuntamiento para que podamos certificar esos edificios, hacer una revisión a las estructuras, a los edificios, para que las instalaciones, identificar que sean instalaciones resistentes, que puedan ser utilizadas para poder alojar a los huéspedes y darles la seguridad durante un evento, ¿no? Claro. Y
bueno, y desde entonces, pues digo, ya tiene varios años que hemos venido trabajando de la mano con el ayuntamiento municipal. Ok. ¿Qué es lo que revisan ustedes en un refugio, en un inmueble? Digo, a grandes rasgos, ¿no? Yo sé que muy específicamente nos llevaríamos 2, 3 programas para llegar, pero a grandes rasgos, ¿qué es lo que revisan de ese inmueble? Bueno, son 2 partes principales. La primera es la parte estructural. Lo que es la parte estructural, pues ahí los ingenieros civiles nos especializamos en eso, en las estructuras. Claro, no somos todos los del colegio, somos un grupo pequeño que nos hemos dedicado a estas labores. Previo conocimiento con especialidad en estructuras, digo, nosotros en el colegio hemos impartido unos diplomados, tenemos un diplomado en estructuras y algunos otros cursos que tomamos aparte para poder hacer los análisis de las estructuras. Nos dedicamos muchos al diseño estructural. Como un servidor también hacemos diseño de estructuras y mediante esos conocimientos basados en normas, las normas oficiales mexicanas, todo lo que tiene que ver con materiales de construcción, así como lo que nos marca el reglamento de construcciones, tanto el local como en el caso de que los alcances no estén todos previstos, pues también tenemos de manera supletoria el uso del reglamento de construcciones del Distrito Federal y sus normas técnicas complementarias. Claro. Y hablando específicamente en el tema de huracanes, existe la norma que nos marca la Comisión Federal de Electricidad. La CFE tiene 2 manuales para diseño de estructuras, uno que es la norma donde se aplica los factores del viento, el diseño por viento, y la otra que es el factor sísmico, el diseño por sismo. Ya que la CFE tiene unos estudios muy profundos a nivel nacional y tiene identificado muy bien todo el país respecto de las características y el factor de seguridad que se debe de aplicar para el diseño de las estructuras, ahora sí que en cualquier parte del país. Entonces, en nuestra zona, pues nos toca la parte más fuerte, es los huracanes, ¿no? Así es. Entonces, nosotros hacemos un análisis de la estructura, puede ser un análisis muy sencillo o muy complejo, dependiendo del tipo de estructura que sea, y en base a eso emitimos un dictamen para pues, garantizar que la estructura del edificio es segura. Finalmente, esa es la primera parte. El primer objetivo, que identificar que el edificio que se vaya a utilizar pues, sea un edificio seguro, tenga una estructura segura. Y la segunda parte es que cumpla con ciertas condiciones que nos marca la Coordinación de Protección Civil, que también tiene sus requisitos en base también a lo que viene siendo el Atlas de Riesgos. ¿Sí? Existe el Atlas de Riesgos, pues identifica también que un autorrefugio no debe estar a menos de 200 metros de la costa, ¿no? Digamos que y algo también tiene que ver con las alturas, y lo que nos marca el Atlas de Riesgo, hay unas ciertas condicionantes para que un autorrefugio ya pueda autorizarse. Y luego viene la parte interna del refugio, que es ya la operatividad, ¿no? Que eso más que nada ya viene dentro del programa interno de protección civil, donde ya ustedes son los especialistas. Y que en este caso Protección Civil llega y revisa. Sí, ¿no? Ya Protección Civil llega a revisar. Ingeniero, dentro de nuestros radioescuchas, pues tenemos prácticamente de todas las especialidades. Algunos serán ingenieros civiles y otros más vinculados a la parte de la construcción. Quizás les quedará completamente claro cuando usted se refiere a estructura, al diseño estructural,
queda claro de qué se está hablando específicamente, pero no todos tienen esta orientación técnica. Poniendo, por ejemplo, un hotel de los que tenemos, de los más nuevos, en donde se utiliza mucho material prefabricado, en donde se privilegia el uso de cristal, de vidrio, de aluminio. El diseño estructural pasa por considerar eso, o solo se refiere a la armadura, por llamarlo así, a las traves, a las columnas, a la cimentación, para aclararle esto a nuestros radioescuchas. Sí, bueno, es interesante el concepto. La estructura en sí, pues digamos, nos referimos a la cimentación, okay, a las columnas, a las losas, los elementos estructurales, ¿sí? Pero pues también el complemento de una estructura, digamos, de un refugio, también está toda la parte de los acabados. En el tema de los acabados, pues allá sí hay que, dentro de las observaciones que se tienen que hacer para poder determinar que un espacio es seguro para que puedan estar los huéspedes durante un evento, pues obviamente tenemos que proteger toda la zona donde haya cristales. Entonces, tiene que ser espacios que sean, que se puedan cerrar, que se puedan, si no muy herméticamente, pero sí darle la protección suficiente para y evitar los obstáculos, todos los obstáculos que puedan haber en el camino, para que pueda haber también un flujo adecuado, en el caso también de una evacuación, ¿sí? Obedeciendo a todas las normas, a todos los parámetros de seguridad que debe tener, pues está eso, ¿no? Existen hoteles donde generalmente se utilizan los salones de eventos. Generalmente ese es el espacio más utilizado en los hoteles, los salones de eventos, centros de convenciones, en algunos casos muy grandes, otros son salones pequeños que en un momento dado se pueden unir, y los corredores a veces que los unen, en esos corredores es donde muchas veces tienen esos ventanales, ¿sí? Con cristales grandes, con paneles muy grandes de cristal. Entonces, esos espacios se les pide a los operadores de esos edificios que sean protegidos con elementos resistentes. En el mercado hay varios tipos de cortinas de diferentes materiales que ofrecen una resistencia, claro, a los vientos. Entonces se les pide que todos esos espacios sean protegidos para que en un momento dado, cuando ya al momento del impacto de un huracán, pues es un espacio completamente cerrado y que hacia el interior cuenten con los servicios sanitarios y todos los servicios que sean necesarios para los huéspedes. Que aquí es importante aclarar también que lo que me contabas hace un momento, en cuanto a este trámite, vamos a llamarle así, es solamente para categoría 3, hasta categoría 3, que estamos hablando velocidades de vientos de 178 a 210 kilómetros por hora. Sí, dentro de la autorización que da Protección Civil, solamente se respalda hasta categoría 3. Si en el caso de que un huracán venga con una categoría superior, pues no se es posible. Ya es obligatoria la evacuación. Es obligatorio, sí, ya es obligatorio evacuar. Muy bien. También en lo que comentabas desde el principio de esta entrevista, escuché que decías ingenieros y que nada más algunos ingenieros. No sé si también arquitectos puedan tener esta facultad, bueno, que depende, me imagino, de la preparación, ¿no? Entonces, sí, aquí por lo que estoy entendiendo, independientemente que seas o ingeniero, arquitecto o titulado y que tengas cierta experiencia,
de todos modos tienes que tener cierta especialización en este tema, ¿cierto? Sí, es cierto, cierto. Hay que tener cierta capacitación y conocimiento para hacer este tipo de trabajos. Sí hay arquitectos, sí hay, igual son muy pocos. Que obviamente también pasan por ese proceso de claro, que también de manera autodidacta o de alguna forma han recibido una capacitación y tienen el conocimiento para poder llevar a cabo estos trabajos. Ok. Ahora también mencionabas que agarraban como referencia normas de Comisión Federal. Entonces, aquí por lo que entiendo, no tenemos normas específicas y sobre todo que sean de carácter obligatorio, ya relacionadas precisamente con la estructura, con referencia a los huracanes y cosas por el estilo. No tenemos una... Bueno, el reglamento de construcciones nos marca unos ciertos parámetros y existe también dentro del reglamento de construcción que si algo no está previsto en este reglamento, ¿sí?, aplica de manera supletoria las normas que son de aplicación nacional. Okay. Y las normas de CFE es de aplicación nacional. Claro. Muy bien. ¿Tenemos algún...? Sí, tenemos algunos saludos que nos llegan a través de vía Facebook. A nuestro colega Juan Serrano, saludos para todos desde Hermosillo, Sonora. Muchas Leticia, gracias, un saludo. Saludos para él. Leticia Garduño Morales, saludos de Tabasco. También nos saludan de Radio Atogapan, saludos a los conductores y al invitado. Patricia Antonio, saludos para ella. Y, hasta donde esté, un saludo. Saludos. Héctor Paz Díaz, saludos desde la Ciudad de México a todo el equipo de Epicentro Quintana Roo. Y Corsario César Flores también nos manda muchos saludos. A todos, muchísimas gracias. Saludos para todos ustedes. Ok, y también acuérdense, aprovechen para hacer preguntas, ¿no?, respecto a este tema, o inclusive si quieren aportar algo, lo pueden hacer ya sea vía chat o inclusive si nos hacen una llamada, aquí acercamos el teléfono al micrófono para que se escuchen sus comentarios con toda confianza. Bien, y entonces continuamos con el ingeniero Genaro Alamilla Can en este tema tan relevante relacionado a la seguridad estructural y los requerimientos para hacer refugio anticiclónico. También cabe aclarar que el refugio va a tener una cierta capacidad. Si yo tengo un hotel, por ejemplo, de 1,800 huéspedes, el refugio no va a ser para 1,800 huéspedes. O sea, tiene una cierta capacidad el refugio dependiendo del área, del espacio. El ingeniero comentaba sobre la operación que debe tener, los espacios que deben cumplir para... ya no son dormitorios, ni son camas, a lo mejor les van a dar algunas colchonetas, sí. Quizás con algunas sábanas van a aislar unas zonas si son por familias y cosas por el estilo, que ya no tienen toda la comodidad que tenían en su habitación y por lo tanto no es el 100% de la capacidad del hotel. ¿Hay algún criterio aquí para manejar esa capacidad que va a tener el refugio? Sí hay un criterio. Eso nos lo marca Protección Civil. Okay. Dentro de los requisitos que nos proporcionan para que pueda ser autorizado, se contempla que el espacio que debe considerarse por persona es de 2,5 metros, 2.5 metros cuadrados por persona. Ese es el criterio para determinar la capacidad de un refugio. No es obligación del hotel que tenga un refugio para el 100% de los huéspedes, ¿sí? En primera instancia, como dice los manuales de huracanes, la primera línea de acción es evacuar, ¿no? Y los que no alcancen ser evacuados por cualquier situación tengan cabida en un autorrefugio. Y debe considerarse también en el autorrefugio no solamente a los huéspedes, sino también al staff del hotel que va a estar prestando los servicios a los huéspedes, ¿no? Hay mucho trabajo detrás de cada huésped, ¿no? Hay mucho trabajo que tienen los hoteles, claro. Mucha responsabilidad. Así es. Entonces tiene que considerarse también que pues también esa gente necesita en un momento dado tomarse un descanso y para poder seguir prestando sus servicios, ¿no? Efectivamente. Y bueno, para los que nos escuchan y que no son de zonas de ciclones,
es importante el mencionar que aquí es un trabajo pues de todos, de turoperadores, aeropuertos, en la logística de quienes de alguna manera están dentro de los hoteles en contacto con los huéspedes. Hay planes para, primero en los aeropuertos, para sacar el mayor número de personas y ya no meter personas al estado, ¿no? Esto también hay que aclararlo, ¿no? Sobre todo turistas y todo esto, pues llega un momento en que ya no se traen turistas a la zona, sobre todo cuando ya es seguro que el fenómeno va a impactar, ¿no? en la región. Por carretera también se evacúan, se avisa a los huéspedes que hay la posibilidad de que pegue un fenómeno. Muchos de ellos, si vienen en vehículo o salen por carretera, pues bueno, también, y entonces empezamos a evacuar las personas de manera regional, no solamente el hotel. Obviamente el hotel hace su parte, y entonces hay ya o se trata de que el número de personas que quedan dentro del hotel sea el menor número posible. Sí. ¿Es así, ingeniero? Sí, es correcto. Buscar siempre el menor número posible. Uh-huh. Y que tengan el espacio también disponible. Exactamente. Sí, porque al final de cuentas, estas personas que quedan dentro del hotel siguen siendo una responsabilidad para el hotel. Sí. Que también hay que comentarlo, porque hay algunos que vienen a, ¿cómo le llaman? Como turismo extremo, ¿no? Que quieren pasar un huracán y cosas por el estilo. Pero los huéspedes, por ejemplo, que se quedan por alguna razón dentro de este refugio. No es porque quieran. Sí, la mayoría, ¿no? La mayoría. Y los que quieran quedarse en un huracán, pues van a estar encerrados nada más, no van a poder verlo, no van a agarrar una tabla de Zoom. No van a vivir la experiencia. Sí, no, la experiencia no la viven, más que estar encerrados y sin luz, ¿no? Ahora, por otro lado, pues la incomodidad, y incomodidad me refiero porque pues en cada hotel tenemos todos los servicios habidos y por haber, pero ya una vez que estamos en este proceso, ya no disponemos de nuestro propio sanitario, de la alberca, del restaurante con el servicio buffet, sino ya nos dan una sopa fría o un sándwich o un refresco embotellado, pero ya tenemos de alguna manera, sí, o nada más agua, ¿no? Lo que se tenga. Galletas, la mesa. En el momento que de alguna manera, pues esto ya no es la comodidad que teníamos antes del evento, ¿no? Y desde el principio se les indica que estas van a ser las condiciones. Sí, es cierto. Realmente no es una experiencia tan agradable, ¿no? Porque como piensan algunos, pero sí, existe todo tipo de gente que quiere vivir esa experiencia, pero al final no les gusta, pues porque no se vive nada. No, realmente nos encerramos. Solo vienen a encerrarse. Y 2-3 días sin luz y estar esperando a que pase, ¿no? Sin internet y sin películas, sin internet, sin computadora. No hay Netflix. No hay nada, ¿no? Sin celular, para los que viven con el celular. Ingeniero, dentro de los requisitos para ser considerado un autorrefugio, se habla de las áreas, ahorita que mencionaba esto el ingeniero Octavio, de las áreas de dormitorios, de comedores, de cocinas, de sanitarios, de servicio médico. ¿Es más áreas o se refiere a contar con los servicios? Contar con los servicios. Okay. Contar con los servicios, porque finalmente en un espacio, digamos, en un espacio destinado para autorrefugio que pudiera ser un salón, uh-huh. ¿Sí? En algún momento dado se va a requerir de un espacio para servicio médico. Uh-huh. En caso de que alguien requiera un servicio médico, pues igual dentro de sus herramientas de trabajo, su logística, pues puede tener unas mamparas allá móviles, ¿no? Okay. Que puedan separar una cierta área para algún servicio médico en cuanto se requiera. La misma superficie puede servir para dormitorio ya en un horario nocturno. Sí. Bueno, disponer del área, del espacio, es pues ya al final, de acuerdo a las necesidades, se puede ir transformando, ¿no? Y para poder dotar de los servicios a los es garantizar los servicios. Es correcto. Los mínimos. Sí, claro. Lo mínimo. Sí. Ingeniero, ¿cuáles son los requisitos que pide el municipio para que sea autorrefugio? Bueno, tenemos aquí una lista que no sé si me permiten leerla. Claro. Para una serie de documentos legales
para que nada, pero en realidad en sí, como puede ser, pues tener un convenio donde el hotel tenga un convenio con una empresa transportadora para poder desalojar a los turistas. En el caso de que no tenga un refugio, un autorrefugio en las mismas instalaciones del hotel, podría ser un convenio con un refugio externo, ¿sí? Que podría ser un salón de eventos o una escuela, igual en algunos casos se utilizan escuelas privadas para que puedan ser como un refugio alterno, ¿no? También es importante tener planos topográficos del predio, planos también del edificio, si se puede contar con planos estructurales, pues es mejor para el efecto de determinar, para garantizar la estructura, ¿no? De poder analizar la estructura. Cuando no conocemos cómo fue hecho el edificio, pues a veces pedimos si existen los planos estructurales, y en el caso de no contar con ellos, pues se hace una visita física y se toman medidas y se hace un análisis aparte para poder determinar que el edificio es seguro, ¿sí? Y para eso se emite un dictamen estructural, aquí como dice, un dictamen estructural, emitido por un director responsable de obra o el Colegio de Ingenieros. Entonces, hablábamos de que no todos los ingenieros hacen estos trabajos, ¿sí? Se busca que sea un DRO, un director responsable de obra, porque ya trae conocimientos previos de lo que debe contener una memoria de cálculo o un dictamen estructural, ¿sí? Y algunos que son especialistas en estructuras, pues hacemos este tipo de trabajos para certificar los edificios, ¿no? Y pues el plan de contingencias para el caso de huracanes, que eso viene dentro de los programas internos de protección civil. Entonces, digamos que algunos requisitos que son lo que pide el ayuntamiento. Dentro de estos requisitos, pues aquí para garantizar como mínimo las áreas de dormitorios, comedor, cocina, sanitarios, servicio médico, bodega, recreación. Estos son los servicios que debe proporcionar ya el staff del hotel, que eso ya viene contenido dentro del programa de protección civil, en el plan de huracanes, ¿sí? Y conjunto de planos arquitectónicos, pues es lo que comentábamos de los planos, y el refugio debe garantizar lo que comentábamos hace un momento, no ser una zona inundable, que para eso tenemos que consultar las de riesgo, ¿no? No quedar en el área de afectación por marea de tormenta, resistencia a vientos de huracán categoría 2, vientos de 150 kilómetros por hora, servicio eléctrico, agua potable, asistencia médica, rutas de acceso y evacuación para personas y servicios de emergencia, existencia de abastos para 10 días, determinar un aforo máximo de capacidad y en base a 2.5 metros cuadrados por persona. ¿Sí? Estos son los requisitos que nos piden Protección Civil para que un refugio pueda ser autorizado. ¿Sí? El máximo valor que se da para poder aceptar un autorrefugio es de categoría 3. Sí. Una pregunta. Aquí dentro de los requisitos piden una batimetría de la costa. Sí, en algunos casos se pide batimetría cuando el refugio está cerca de la costa, ¿no? Pero bueno, obviamente, pues la distancia mínima que nos marca aquí son 200 metros de la costa. De la costa. Sí, en algunos casos se había pedido la batimetría. Bueno, para los que nos escuchan, ¿no? A lo mejor algunos no sabemos qué es una batimetría o más o menos qué información tienen la batimetría. ¿Nos puedes explicar de manera muy general? Es un análisis de la marea. Se analizan las corrientes marinas para de alguna forma determinar si en el caso de un huracán el mar pudiera, qué tanto pudiera avanzar hacia adentro del continente, ¿no? Entonces, que pueda producir alguna inundación.
Entonces, es un estudio que hacen. ¿Y ese estudio quién lo puede elaborar o qué especialista? Por lo general Existen elabora? unos especialistas en eso, en biólogos Marinos. marinos, se dedican a ese tipo de los consultores en materia ambiental, Okay. que con especialidad en corrientes marinas y todo eso. Okay. Ellos son los que hacen, sí. Muy bien. Sobre todo esto lo pregunto para que quien nos escuche y sobre todo que no son de esta región, hablando un poquito de los resultados que se dieron en el último huracán, que fue en 2005 con Vilma, ¿no? Uh-huh. En aquel entonces uno de los más poderosos de los que se tenían registro. Sí. Y donde afortunadamente no hubo defunciones por cuestiones del fenómeno, de acuerdo a datos oficiales. Sí, los daños fueron muchos, muy grandes, y en cuanto a montos económicos también fueron números bastante fuertes. Sin embargo, aquí lo que hay que destacar es que no hubo defunciones, ¿no? A pesar de los daños, no hubo defunciones. Fue un huracán categoría 5. Fueron, si no mal recuerdo, estuvimos 3 días encerrados. 3 días. Por el evento. Sí. Cuando pasó Gilberto, creo que sí hubo daños y hubo muchas lesiones. Pero también es importante el considerar que seguimos creciendo, que hay más población, que esto pues de alguna manera eleva también el riesgo. Nivel de riesgo. Hay más gente que debemos de proteger. Sin embargo, en esta zona pues trabajamos principalmente la parte de los huracanes cuando se habla de riesgos, y donde desde el gobierno, es más, yo me atrevo a decir que desde el nivel federal está muy trabajado esta parte de los huracanes para Quintana Roo. Sí, sí es cierto. Cuando pues, tuve la fortuna así que la suerte me hizo que me dieran la oportunidad de trabajar en protección civil como director. Fue la verdad toda una experiencia, aprendí mucho de eso, y sobre todo en el tema de huracanes, la coordinación que hay entre los 3 niveles de gobierno para la logística que se requiere para estos eventos. La verdad que está muy bien estudiada, está muy bien analizada, muy bien organizada. Principalmente sí está la coordinación, es muy interesante, muy compleja, pero la verdad que está también pulida, que pues bueno, de todos los eventos que hemos tenido, afortunadamente no han habido cifras trágicas, ¿no? Digo, los daños materiales son cuantiosos, pero de hecho, de allá a que haya vidas humanas perdidas, no. Que lamentar no las hay. No han habido vidas que lamentar. Cuando estuvimos cerca de tener un huracán, venía, no recuerdo muy bien el nombre, pero se acercaba una tormenta muy fuerte que ya venía, estuvo cerca del estado de Quintana Roo con categoría 2, pero ya muy cerca de la costa, pues se redujo a una tormenta, se degradó a tormenta, ya no sufrimos el efecto tan fuerte, pero sí hizo que nos movilicemos, y fue una movilización muy interesante, un trabajo muy arduo donde desde que se estableció la alerta amarilla y empezaron las reuniones, la coordinación desde todo el gobierno federal, estatal, y las reuniones que hacíamos cada 6 horas, luego cada 4 horas, información fresca, constante, y un trabajo muy, muy arduo, muy interesante, pero la verdad que fue algo muy, digamos, una experiencia, ¿no? Una experiencia vivir todo eso, vivir toda esa logística. ¿Y cómo viste la participación de la población? Pues la verdad que es admirable cómo la gente sí se coordina en ciertos momentos, ya con los eventos, ya experiencias anteriores. Yo creo que todos los que vivimos aquí ya tenemos una cierta educación, y cuando escuchamos esas alertas ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no?
Ya hay toda una aceptación de la gente, de la zona en que vivimos, y la gente ya se prepara. Ya toda la gente sigue las instrucciones y toma sus medidas de seguridad en la casa, en el negocio, en todos lados, en el trabajo, y se queda todo en manos de los que sí deben trabajar, que son la parte del gobierno, los voluntarios y las organizaciones que el Ejército, están, la Marina Federal también participa. Todos ellos, sí, la verdad que es una labor muy interesante todo eso. Y también es relevante el destacar cómo precisamente como un sistema de protección civil participa y se involucra a la población, que no solamente le corresponde a funcionario público, o en este caso a lo mejor a la Marina o al Ejército o a la Policía Federal, sino que todos en conjunto participamos de menor o mayor medida en lo que a cada uno corresponde para enfrentar cada uno de estos fenómenos, ¿no? Y parte de lo que se pide en cuestiones de resiliencia precisamente es la participación de la población. La sociedad tiene que ser tomada en cuenta, y yo creo que esa logística que mencionas o ese involucramiento de todos los niveles precisamente es el que da el que arroja el resultado final, ¿no? Sí, cierto, la población, la sociedad participa mucho mediante asociaciones civiles, se organizan. De hecho, todos tienen ya previsto un plan, de alguna manera ya tienen previsto un plan de contingencias, ¿no? Ya sea asesorando a sus agremiados, a sus conocidos, a sus vecinos, y en algunos casos también acopian víveres, agua o cosas que puedan servir para la gente que pueda ser afectada. No sé, cobertores, colchonetas, comida de reserva, y porque sí hay casos de que hay gente que pues tiene casas, viviendas endebles y necesitan del apoyo de la gente, ¿no? A veces de los vecinos, y sí se ve en esos casos, como hemos visto, la sociedad mexicana, el pueblo, somos muy, digamos, ayudamos, ¿no? Nos prestamos a ayudar siempre al necesitado. Y si vemos que alguien necesita apoyo, pues se le brinda ahora sí que sin pensarlo dos veces. Hablamos de los refugios de hoteles, que es para turistas, pero lo que estás comentando en este momento, hay gente de la población o de la sociedad que se ubica físicamente en playa, que posiblemente en su hotel no se va a quedar, que tiene una necesidad. El municipio también cuenta con refugios para estas personas. Sí. ¿Pasan también por ese proceso de análisis de las estructuras, todo esto? Sí, también, igual como te comentaba hace unos momentos, el convenio que hicimos con el Colegio de Ingenieros, entre el Colegio de Ingenieros y el Ayuntamiento, para retribuir parte como un servicio social que prestamos los profesionistas, es verificar que los refugios anticiclónicos destinados para la población, que no son hoteles, son escuelas, principalmente escuelas públicas, también pasen por el proceso de verificación. Entonces, anualmente se organiza un recorrido por todas las escuelas, donde también participa elementos del Ejército, de la Marina, del Ayuntamiento, de Protección Civil, y los colegios de ingenieros y de arquitectos. O sea, los dos colegios participan. Allá participamos todos los asociados de ambos colegios de manera voluntaria, y llenamos Claro, pues, es un servicio, servicio a la comunidad que prestamos, parte de los servicios que hacemos, ¿no? La responsabilidad social también, ¿no? Exactamente, sí, lo hacemos como correspondencia a la bondad de nuestro pueblo turístico, nuestra ciudad que tanto apreciamos. Claro. Y pues sí, verificamos y hacemos todo el procedimiento, llenamos una cédula de inspección donde identificamos los riesgos y identificamos todo lo que tiene el refugio,
¿sí? Si hay que hacer alguna adecuación, pues igual se hacen las recomendaciones pertinentes para que finalmente puedan ser utilizados por quien lo requiera, ¿no? De la población. Sí. Yo quiero regresar un poquitito a la cuestión estructural. En materia de seguridad, por ejemplo, las normas de la Secretaría del Trabajo se renuevan o se actualizan cada 5 años, ¿no? En materia estructural, ¿sí? ¿Qué tan frecuente es la actualización de los factores de seguridad en estas normas de diseño? ¿Como refugio? Exactamente, desde la perspectiva estructural. Decía que tengo que recurrir al reglamento de construcción, tengo que recurrir a la información supletoria, como las normas de CFE. ¿Qué tan actualizadas están los factores de seguridad en esas normas complementarias, de tal manera que la población pueda entender que garantizan, ¿sí?, la severidad de los fenómenos que estamos enfrentando hoy día? Bueno, las normas oficiales están actualizadas, se actualizan, no digamos con una temporalidad específica, pero sí están en constante estudio. De hecho, recientemente se han actualizado las normas técnicas complementarias. ¿Cuál es la última versión de esas normas? Del año anterior, del 2017. Okay. Del 2017 se han actualizado las normas técnicas complementarias que se aplican de manera nacional, la de CFE y las de Reglamento de Construcción del Distrito Federal también se han actualizado recientemente. Ok. Entonces estamos hablando que ya están contemplados los últimos fenómenos, sí, la severidad de los últimos fenómenos que hemos... Para el caso de las normas mexicanas se actualizaron recientemente, así como las normas internacionales, porque también existen las normas internacionales para diseño de estructuras de concreto y de acero, que también se actualizaron recientemente, hace un par de años. Ok, perfecto. Muy bien. Gracias. Gracias. Tenemos algunos saludos que nos han llegado a través de vía Facebook. Rosy Méndez Díaz, saludos a los del panel. Gonzalo de la Peña nos dice un abrazo para los panelistas y para el cuerpo técnico. Desde la Ciudad de México. Así es, desde el aeropuerto de la Ciudad de México. Y también nos manda saludos Margarita Estela Isidro, saludos desde Oaxaca. Y tenemos una pregunta. Tenemos el presidente vitalicio de la... Nos dice, ¿ha sido parte de la verificación de refugios públicos que ha podido revisar de ser así? Y para empresas, ¿ha participado en la evaluación de los refugios alternos para hoteles en la zona? Sí, he tenido la fortuna de certificar. En ambos casos, sí. En ambos casos, sí, tanto para refugios de hoteles como para refugios para la población, sí, en general. Ok. ¿Alguna pregunta más? Ok, tenemos 2 saludos más. Le manda saludos al ingeniero Octavio, su sobrina Verónica, que se ve muy guapo. Gracias. Pero no sé quién es. Club de fans del ingeniero Octavio. Desde Chiapas. Okay, sí. Y saludos ya tiene fanpage del ingeniero. a Edson Morales, que también nos está viendo. Y es muy guapo también. De parte de su tía. Muy bien, bueno, también hay fans ahí. Sí, el club de fans. Sí. Ya, fanpage para todos, por favor. Ingeniero. No, pues muchas gracias al ingeniero, más que nada agradecerle, ¿no? La aportación de su experiencia y sus conocimientos desde la perspectiva profesional de la ingeniería y que esto nos da un panorama más amplio, sobre todo certeza, ¿no? Porque de repente cuando las personas no están muy involucradas en este tema, dicen, bueno, pues sí es un refugio, pero ¿cómo sé si realmente me va a proteger? Si realmente va a cumplir la función para la cual está establecido y para la cual en un momento dado yo voy a hacer uso de esa instalación. Muchas gracias, ingeniero. Bien, estamos platicando sobre lo relacionado a la seguridad estructural para refugios. Sobre todo aquí lo que podemos destacar es tanto para visitantes como para la misma población. Vean ustedes, y de hecho el ingeniero nos platicó así muy a grandes rasgos,
porque es un trabajo mucho mayor y como pudieron escuchar toda la logística que implica el que como comunidad, en el caso del estado de Quintana Roo, principalmente la zona sur, donde creo que nos ha pegado mal los huracanes, de Chetumal se llevan unos huracanes ahí pequeños, ¿no? Y ya tenemos más de 10 años que no se acerca, ¿eh? Desde el DIM, son prácticamente 10 años que no ha... Ya les falta como 5 cuando mucho para que... Mira, de repente, entre broma y en serio, decimos que ya nos hace falta uno, porque de repente las medidas como que en la población... Empieza a disminuir el exceso de confianza. Sí. Entonces, cuando hay exceso de confianza, luego trae resultados. Algunos de los datos nos dicen que los periodos de retorno son más o menos de 15 años. Habrá unas estadísticas que nos dicen que cada 10 años pasa un huracán fuerte por el mismo punto y cosas por el estilo, pero primero lo que debemos estar conscientes es que los huracanes van a pasar en esa zona, ya sea 10, 8, 15 o 20 años, pero van a pasar. Este es una ruta por donde van a pasar y entonces no nos vamos a librar de ellos. Así como las zonas sísmicas, pues va a tardar o quizás rápidamente va a pasar un sismo, porque es la naturaleza la que está... la naturaleza de la zona. Sí, de la región. Entonces, nuestro caso va a ser lo mismo. Pero, pues aquí como población ahora nos tenemos que preparar en ese sentido, ¿no? Y no bajar la guardia, porque bueno, el hecho de que el periodo de retorno diga que son cada 10 o cada 15 años, no quiere decir que un huracán no nos puede pegar un año y al siguiente año, ¿no? Así que de hecho cuando pasó Vilma, 2 meses antes pasó también otro huracán de categoría fuerte, entonces 2 años en 2 meses pasaron los huracanes y después tuvimos algunos que estuvieron a punto de entrar y estamos hablando en un periodo menor a 8 años. Si estuviera aquí Rubén, pues sí nos empezaría a hablar de todo esto de saludos a la Rubén. Meteorología. Saludos a Rubén Burao, allá de Cancún, ¿no? Disfrutando de sus vacaciones en ¿El qué, perdón? ¿El biólogo, el meteorólogo Rubén Burao? A ver si no te manda algún saludo por eso. Pero... Saludos hasta Aruba, donde debe estar pasando sus vacaciones. Ya, pero no dijo nada que elegimos meteorólogo. Bien, y bueno, lo que podemos destacar entonces es toda la preparación que existe en la zona. Si bien todas las cosas se pueden mejorar, si bien seguramente nos hace falta quizás prepararnos en algún sentido o hay áreas de oportunidad, pero independientemente de esto ya hay mucho trabajo previo, ¿no? Hay mucha preparación y tenemos de alguna manera contemplado este tipo de fenómenos para la zona y específicamente el tema de hoy en cuanto a la acreditación de esos refugios, llámese en hoteles o llámese para la población, que la mayoría son escuelas, ¿no? Imagino que debe haber algunas iglesias por ahí también. No, ya no se contempla ninguna iglesia. Okay. No. Actualmente 100% son escuelas públicas. Y tenemos la capacidad suficiente para la población que puede ser evacuada. Pues digamos que existe la capacidad para atender a la población que lo necesite. Digamos en nuestra ciudad, pues ya es muy poca la población que cuenta con una vivienda endeble. Ahí tenemos... Hay que mencionarlo también, que es importante. Sí, es importante también saber que, pues afortunadamente ya no tenemos una población muy grande, con un número grande. Se ha ido reduciendo ese número. Estamos en un lugar turístico donde existe mucha oportunidad de trabajo y pues la gente tiene acceso a una vivienda digna, ¿no? Y es muy poca la gente que tendrá vivienda endeble. Sin embargo, siempre se prevé para cualquier situación. Claro. Y puede ser una inundación, puede ser cualquier cosa, cualquier tipo. Sí. De hecho, los refugios no los tenemos al 100% cuando los refugios pues se certifican al 100%, todos. Pero sí, a lo que me refiero es que cuando se habilitan todos, pues no, pero al momento, sí, cuando sucede el fenómeno se van habilitando, digamos, de manera gradualmente, ¿no? Sí. Primero, en la experiencia que tuve cuando se hizo un programa en etapas. Una primera etapa se abren unos 10 refugios en diferentes zonas, las que están identificadas como
de mayor riesgo y luego vienen las demás, ¿no? Entonces, y en esa ocasión solo se aperturó la primera etapa y no se utilizaron todos los recursos. Claro, sí. Se utilizaron muy poquito. Muy bien. Grace, algo antes de cerrar el... Sí, 2 últimos saludos a través de Facebook. Rebeca González nos manda saludos y también el arquitecto Miguel Ruelas, saludos a los panelistas. Muchas gracias. Gracias. De Cancún, me imagino. No nos dice, pero... Muy bien, gracias. Jorge, ¿algo más? No, pues nada más agradecer a nuestros radioescuchas la atención que nos prestan a la misión desde Quintana Roo y pues también agradecer aquí al equipo la oportunidad de estar en la mesa. Gracias. Entonces, ingeniero, algo con lo que quieras finalizar tu participación. Pues agradecerles esta invitación a esta charla. Ya tenía un buen rato que no hablaba de este tema. Ya hace mucho que me habían invitado a una charla a través de la radio y pues les agradezco. Muchas gracias a ti, ingeniero, por haber aceptado esta invitación. Cuando gustes, este medio es tuyo también. Podemos hablar de algún otro tema relacionado con la gestión de riesgos o la protección civil. En algún momento podemos hablar también de los procesos de construcción y la seguridad en el trabajo, cosas por el estilo. Como ya escuchaste, tenemos programas en diferentes partes de la República que se pueden escuchar por diferentes medios y bueno, es un trabajo de todo el equipo de Epicentro, no solamente en Quintana Roo, sino en diferentes partes del país y en otros países también. Pues por mi parte, agradecer al equipo técnico, a todos los colaboradores de este equipo técnico y al público que tenemos siempre presente aquí dispuesto a participar. A los clubes de fans. A los fans también que nos siguen. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Muy buenas noches y nos escuchamos la próxima semana de 6 a 7. Muy buenas noches. Buenas noches. Hasta pronto. Buenas Gracias noches. a todos.